Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo un vídeo sobre material. Os voy a explicar por qué se forma el óxido en los cantos, cómo evitarlo y algún truquillo para arreglarlo si ya os ha pasado. Vamos a lo básico. Los cantos están hechos de acero y antes de ponerse en el esquí tienen esta pinta. Son tiras largas que se cortan y se doblan para hacer una única pieza que recorre todo el esquí. No solo están ahí para darnos agarre, sino que también dan integridad estructural al esquí. El acero es una aleación de hierro y carbono, y se usa principalmente en los cantos porque tiene varias propiedades que nos resultan muy útiles en los esquís. El acero es más duro que el hierro, por lo que rayará más fácilmente materiales más blandos, como en este caso el hielo, por eso nos da agarre. Además es un material maleable, por lo que podemos darle forma fácilmente sometiéndolo a presión, que es precisamente como se construyen los esquís. Y por último, es un material bastante elástico. Es decir, que es un material que recupera fácilmente su forma original después de someterse a una deformación, siempre que no lleguemos a un punto crítico. Y esto obviamente también es muy útil en los esquís, porque como podéis imaginar están continuamente doblándose. Todo esto está muy bien, pero el acero tiene un gran problema y es que al igual que el hierro se oxida con facilidad. No os voy a explicar en detalle este proceso, más que nada porque tendría que desempolvar la química del instituto y me queda un poco lejos ya. Pero bueno, quedaos con que el nombre correcto de este proceso es corrosión. Y es una reacción química de reducción-oxidación, en la que el hierro cede electrones al oxígeno del aire en presencia de una solución electrolítica, en este caso el agua. Es decir, que cuando tenemos agua y oxígeno cerca de los cantos, el hierro que está presente en el acero se convierte en óxido férrico hidratado, que tiene esta fórmula química de aquí. Oxígeno obviamente lo tenemos en el aire, y agua pues toda la que queramos, porque estamos en la nieve. Y más aún si nos olvidamos de secar los esquís y nos llevamos el agua en el coche para casa. De todo este proceso, lo que es más importante y con lo que quiero que os quedéis es que el óxido no aparece sobre el canto. El óxido es material del canto. Cuanto más dejemos que se oxide, aunque después lo limpiemos, más material vamos a perder del canto. Y de esta manera estamos reduciendo la vida útil del esquí. Para evitar la corrosión os voy a dar varios consejos. Secad siempre los esquís al acabar de esquiar. Tener una camiseta vieja o una bayeta en el coche no nos cuesta nada y nos facilita muchísimo el poder secar los cantos al final de esquiar. Guardad los esquís siempre en un lugar seco y caliente a poder ser. La temperatura es interesante para que se acabe de secar el agua que no habíamos podido quitar con la bayeta. Ya sé que esto es especialmente difícil cuando vamos de viaje. Los guardaesquís de muchos hoteles son habitaciones frías y húmedas y dejar ahí los esquís probablemente sea lo peor que podáis hacer. En esos casos yo os aconsejaría que intentéis subiros los esquís a la habitación. Si tenéis una funda de esquís no canta mucho y luego podéis dejarlos, por ejemplo, acabando de escurrir en la ducha y luego dejarlos simplemente en una esquina de la habitación. Y por cierto, hablando de viajes, este vídeo está patrocinado por Esquiset. Gracias a ellos podemos seguir creciendo con el canal. Para los que no conozcáis, Esquiset es una red de tiendas de alquiler en estaciones de esquí, sobre todo en los Alpes, pero bueno, también tienen en casi todas las estaciones de la península. El año pasado hice un vídeo en Candanchú alquilando material con ellos y quedé encantado. Así que si vais a hacer algún viaje y no tenéis material o no queréis llevar vuestros propios esquís, os aconsejo que uséis su web, ya que es muy fácil. Mediante la web podéis escoger las fechas y la estación a la que vayáis y luego ya recogéis el material en la tienda. Y bueno, volviendo a los consejos para evitar la corrosión, si tenéis que dejar los esquís en el coche, intentad secarlos bien y luego dejarlos separados y con las suelas hacia arriba. De esta manera, la nieve que no podáis sacar de las fijaciones, cuando se derritan no se os va a ir hacia los cantos. Para los que vivís en zonas húmedas, un pequeño truquillo que podéis hacer es pasar un poco de cera por los cantos cuando vayáis a guardarlos durante un periodo largo o, bueno, a final de temporada. De esta manera lo que hacéis es crear una película de protección del canto que lo separa del aire húmedo que contiene mucho vapor de agua y es muy propenso a crear corrosión. Si ya se os ha formado óxido en los cantos, un pequeño truco que podéis usar para quitarlo es hacer una pequeña bola de papel de aluminio y frotarlo contra las zonas más oxidadas. Este truco quita sobre todo el óxido más superficial, pero es una buena manera de evitar que se forme mucho más. De todas formas, con este método os vais a dar cuenta que vais a desafilar bastante el canto. Al final os estáis llevando material y el canto va a perder todo el filo. Lo mejor que podéis hacer es llevarlos a una tienda donde os los van a limpiar y os van a afilar de nuevo el esquí. A estas alturas supongo que algunos estaban
estado preguntando que por qué no se hacen los cantos de acero inoxidable. Y bien, esta idea ya se tuvo en cuenta hace unos años, donde hubo algunos modelos de esquís que venían con este material. El problema es que hacía falta material mucho más duro para afilarlos y en general más caro, con lo cual el mantenimiento subía mucho de precio. El otro gran inconveniente es que este acero inoxidable realmente resultaba más frágil a los impactos, lo cual no era muy útil en los esquís. A día de hoy el acero inoxidable lo podéis encontrar en los esquís, por ejemplo en las marcas como Volant o Coretti, pero lo encontraréis en la capa superficial, es decir, como una especie de acabado premium. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis aprendido algo y si os ha gustado recordad que la mejor manera que tenéis de ayudar al canal es compartiendo el vídeo, dándole a like y suscribiéndose y sobre todo dándole a la campanita para recibir las notificaciones. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.